Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy es el mejor día de tu vida, ya que es el día que estás viviendo, el día en que comienza esta nueva semana y donde podemos destacar precisamente lo más importante, que es lo positivo, el estar vivos, el estar llenos de energía, el poder salir adelante y aunque hayamos cometido errores, poderlos reubicar y, por supuesto, hacer las cosas mejor. Recuerden, estamos con ustedes los días lunes de 1:30 de la tarde hasta las 3 para poder disfrutar de un rato ameno en donde compartamos un poquito de información sobre lo que es el mundo de la psicología, el pensamiento, las conductas y las emociones. Esto es Entre Mentes, llegamos a ustedes a través de lo que hay online, bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles Edgardo el Mago Cordero, nuestro equipo de producción, Hosanna Productions, quien les habla, Edward Gurley, FPB 6314. Nuestro patrocinante, llegamos a ustedes gracias a América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. Hoy este programa del 8 de diciembre va a ser referido directamente al trastorno narcisista de la personalidad. Un trastorno que últimamente ha estado en boga y bueno, en la boca de muchas personas. A veces tenemos confusión con él, a veces le damos una connotación distinta o tenemos la tendencia a verlo desde un punto de vista muy básico sin poder llegar a lo que realmente es un trastorno. Es importante que el día de hoy podamos conocer cuáles son las características de este trastorno, de este tipo de conductas y por supuesto saber cómo hacer las cosas, cómo identificarlo y cómo tratar este tipo de trastornos. ¿Ok? De verdad que es muy agradable para mí poder tocar este tema, ya que es un tema que regularmente lo vemos o lo escuchamos, específicamente en las rupturas de pareja muchas veces. Y así podemos comprender qué es lo que realmente es el trastorno y cuáles son conductas de este tipo. Y así como diferenciarlos también de otro tipo de situaciones emocionales, por ejemplo, que pueden estarnos afectando. ¿Ok? Recuerden, el día de hoy trabajaremos el trastorno narcisista de la personalidad. Con gusto, después de este breve espacio musical, compartiremos con ustedes. Recuerden acompañarnos por el chat interactivo y escucharnos a través de la plataforma de lo que hay online. Estamos para responder sus preguntas, leer sus comentarios y por supuesto saludarlos y bendecirlos desde acá. Es momento de comenzar un poquito a describir lo que tenemos en materia. ¿Ok? Hoy vamos a conversar, como les he dicho, el trastorno narcisista de personalidad, que es realmente un patrón generalizado y persistente de grandiosidad, es decir, de fantasía o comportamiento de grandiosidad. Es decir, soy un poco más que los demás, bien sea en fantasía o en su tipo de conducta. Es una necesidad constante de admiración por parte de esa persona y bueno, también se ve marcada por que esto es un punto muy clave, por la falta de empatía. ¿Okay? La falta de empatía, la falta de poder ver cuáles son los sentimientos o emociones de los demás que podemos estar afectando con nuestra conducta o nuestro patrón persistente. ¿Ok? Este tipo de trastornos comienza al inicio de la edad adulta y está presente en distintos contextos, es decir, no es solo en el trabajo o no es solo en la casa, sino en que en todos los aspectos de la vida comenzamos a trabajar en base a esa necesidad de grandiosidad y también a la falta de empatía hacia lo que deciden o quieren los demás o les agrada a los demás. ¿Ok? Es necesario entender que, como siempre digo, este programa es informativo y busca que cada uno de ustedes haga su propio insight, podamos entender cuáles son estas situaciones que a veces se parecen a nosotros y que no estamos manejando de la forma más adecuada. Es necesario entender que muchas veces vamos a ver rasgos o comportamientos o conductas en otras personas que se puedan asemejar a lo que estamos conversando en este programa y no es adecuado etiquetar a las personas en base a lo que yo creo,
Para poder diagnosticar este tipo de trastornos es necesario hacer varias evaluaciones, varias pruebas, un proceso de convivencia regular para poder entender qué es lo que está pasando realmente y poderlos apoyar de algún punto de vista, ¿ok? ¿Cuál es lo más importante en esto? Entender, a veces todos podemos llegar a tener conductas de este tipo. A veces todos podemos tener rasgos de este tipo de trastornos. No significa que tenemos un trastorno como tal, sino que hay situaciones en las que manejamos las cosas de esa manera. Y es importante poder conocerlo y sobrellevarlo. Bueno, sobrellevarlo no. Aprender a trabajar con ellos y a la vez sobrellevarlo. Recuerden, todos, absolutamente todos los seres humanos, o vamos a decir que casi todos para no generalizar, pero casi todos los seres humanos tenemos algún tipo de dificultad de salud mental, bien sea en mayor o menor grado, y es importante que no juzguemos a los demás. ¿Por qué? Porque al final, así como una persona puede tener un trastorno de personalidad, a veces nosotros podemos tener un trastorno ansioso, otras personas pueden tener un trastorno depresivo, otras personas pueden tener algún trastorno del desarrollo, y eso realmente puede evidenciar que nadie tiene la razón absoluta. Además de que no solo son trastornos lo que tenemos, también podemos tener rasgos de distintas cosas. Por ejemplo, un rasgo de autismo puede ser con la dificultad de manejarse en espacios con mucha gente. Puede ser un rasguito de dificultades sociales. O también podemos tener un poco de rasgos de situaciones ansiosas, por ejemplo, cuando podemos tener una ansiedad social o ansiedad hacia los cambios. Eso puede generarse también. Entonces, comprendamos, todos podemos tener algún tipo de incidencia en nuestra salud mental y es necesario entender que juzgar a los demás en base a su salud mental no tiene ningún sentido. Al contrario, estamos haciendo que las cosas retrocedan en lugar de ayudar, ¿ok? Eh, por favor, recuerden poner sus nombres y de dónde nos escuchan para poder darles un saludo por este medio, ¿ok? Saludo directamente a la profe Fabiola, Dios me la bendiga, un abrazo, espero verla pronto y poder compartir. Bueno, entrando nuevamente en detalle, es importante entender cómo identificar a una persona con TNP o trastorno narcisista de la personalidad. Y se basa literalmente en la observación de las características de conducta o el patrón de comportamiento que tiene cada una de estas personas, que puede incluir, por ejemplo, como habíamos hablado antes, el sentido de grandiosidad. ¿Qué significa eso? Exageran sus logros o talentos. Por ejemplo, yo soy el mejor músico. No hay nadie que me gane en guitarra. Yo puedo dirigir tal cosa mejor que los demás. Las cosas se hacen de esta manera, es así como se hacen. Yo sé de esto. A veces, sin siquiera tener conocimiento del tema en que están abordando, pueden llegar a ver como que son las personas que tienen la voz de la verdad y la razón, ¿ok? Algunos exageran directamente esos logros que tuvieron alguna vez. Por ejemplo, tuve algún tipo de buenas notas en bachillerato. Yo fui el mejor en bachillerato. Yo siempre sacaba 20. A mí nadie me tenía que ayudar. Todo ese tipo de cosas y que las hacemos más grandes de lo que realmente son. Estas personas tienden a creerse como superiores a los demás o a sentirse superiores a los demás sin tener unos logros proporcionales. Porque una cosa es que digamos, mira, Albert Einstein se sentía mejor que sus profesores en física. Bueno, pero terminó demostrándolo. Realmente era mejor que los profesores suyos en física y terminó hasta cambiando el mundo con sus teorías. Ahora, en el caso de una persona narcisista, puede decir mucho en el discurso o en su conducta, pero no tiene los resultados adecuados. ¿Qué pasa? Estas personas creen ser especiales, creen ser únicas y bueno, muchas veces no tiene que ver con que quieren ser así, sino que lamentablemente, producto de muchas situaciones de vida, han adoptado este trastorno de personalidad que, aunque muchas personas creen que es algo bueno, regularmente son muy poco aceptados, pero estas personas también están sufren mucho y son rechazados y obviamente al no cumplir con las expectativas que ellos mismos se ponen, terminan teniendo dificultades emocionales mucho mayores, ¿ok?
También existe sus fantasías, las fantasías de éxito ilimitado, es decir, están preocupados por tener el éxito, por el poder, por ser el más bello o la más bella o por lograr todo lo que se propongan. Imagínense, yo voy a ser el mejor psicólogo del mundo y voy a ser reconocido por la ONU o sea, son fantasías que van llevando ya casi al nivel de delirio, en lo que pueden tener un proceso en el que se creen el más inteligente o el más adecuado o el mejor de todos, ¿ok? Repito, esto es sin tener un tipo de demostración, porque si le preguntamos a Michael Jordan quién es el mejor en básquet, él va a decir que él es el mejor, pero tiene datos como para saber que él es el mejor. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta de que una cosa son los logros y otras cosas son las fantasías, ¿ok? Este tipo de personas también necesitan admiración, ¿ok? Mucha admiración. No es que, bueno, quiero que estés orgulloso de mí como cualquier persona que quisiera que su pareja o sus padres o personas similares o ¿cómo diría? Que como familiares, pues, importantes dentro de su círculo social, para decirlo de alguna manera, y no dejar a nadie por fuera. Es normal que quieran que estés orgulloso de cada quien. Ahora, el detalle está en cuando son excesivos esa necesidad de admiración, ¿ok? Requieren ser constantemente el centro de atención, ser elogiados, ser adulados. Por ejemplo, oye, no me felicitaste por tal cosa, pero no es solo el reclamo, sino el nivel de reclamo, el nivel de importancia que le dan, porque realmente yo tengo esa necesidad de admiración y si tú no me admiraste fue que no me tomaste en cuenta y por ende no existe una proporción de lo que yo soy con lo que tú demuestras. Ese es el proceso narcisista de personalidad. También tienen un sentido del derecho mucho mayor que los de otras personas. Es decir, yo soy el hijo de no sé quién, o yo soy tal, tú no sabes con quién te metes, tú eres tal cosa. O sea, son necesidades de ser reconocido también, aunque sea una persona normal, común y silvestre, pero necesita ser reconocido y tener unas expectativas irracionales de cuál es el trato que debe recibir. O sea, yo no voy a hacer cola porque yo soy tal cosa. O a mí me tienen que atender más rápido, o a mí me tienen que hacer las cosas bien, o tú no sabes quién soy yo que no estás dando la talla, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de trato que ellos buscan es regularmente favorable y bastante exagerado, que hace que, por supuesto, las expectativas no se van a cumplir constantemente y esto va a generar conflictos. ¿Por qué? Porque esta persona no lo acepta. Es más, en su cabeza está que realmente eso es una realidad, que tú debes tratarme con un mayor sentido de importancia porque yo tengo más derecho, porque yo soy X o Y, ¿ok? También existe la característica que es muy, muy común y es la característica más dañina, que es la explotación interpersonal. Perdón, se aprovechan de los demás. Se aprovechan de los demás para lograr sus propios fines. A menudo es sin remordimiento, o sea, utilizan a las demás personas como herramientas para poder lograr lo que desean. Puede ser pareja, puede ser personas del mismo entorno, pueden ser familiares, pueden ser personas del trabajo. Es simplemente entender que tú eres un fin para mí y lo hacen sin remordimiento. Por ejemplo, no quiero una madre que coacciona o corta todas las opciones que puedan tener sus hijos para que no se vayan de casa, porque no, para ella no quedarse sola. Entonces está pensando de forma narcisista, ellos deben quedarse conmigo, ellos deben hacer esto y esto y esto. ¿Ok? De todas formas, también existen otros puntos de vista porque hay dificultades emocionales que pueden generar conductas similares. ¿Ok? Lo que tenemos que entender que es más preponderante en este tipo de trastornos es la falta de empatía, que es que no están dispuestos a ser igual que los demás o a reconocer los sentimientos o emociones de los demás o las necesidades de los demás. Es simplemente es mi punto de vista, lo que yo digo, lo que yo hago es lo que está bien. No existe un blanco o negro para ellos de que los demás se sienten mal. Así se sienten mal y puedan comprender que se sientan mal, sigo teniendo la razón y soy persistente en ello. Es decir,
no es un simple ego desbordado, sino que no tengo la capacidad de ver o ponerme en los zapatos de los demás, y eso genera en específico muchas dificultades con su círculo más cercano. Y bueno, con el círculo más externo, con lo que regularmente lo asocian, es con la arrogancia y la soberbia. Aunque muchas personas tienen arrogancia y soberbia, cuando se une con el resto de características de conducta, tienden a utilizarse estos mecanismos para poder diagnosticarlos, ¿ok? Ahora, ¿qué es esa arrogancia y soberbia? Que muestran actitudes y comportamientos arrogantes, altivos, como que somos más que los demás, y muchas veces hasta se basan en la envidia y en el ataque, tipo agresión de cualquier manera, bien sea agresiva directa o pasivo-agresiva, para poder, si sienten que alguien los está opacando. Annalyn nos dice ahí, ¿no?, que fastidia esa actitud, y sí, es fastidiosa esa actitud, pero muchas personas tenemos ese tipo de actitudes y no nos damos cuenta. A veces no sabemos cuando estamos actuando de esa manera, y puede ser normal para nosotros, o quizá tener hasta la razón, y ni siquiera hemos podido tomar en cuenta si realmente es cierto, o si hacemos un insight real, es decir, darnos cuenta de lo que estamos haciendo y cómo estamos fallando. ¿Qué pasa? Si no tenemos un trastorno, podemos darnos cuenta de que estamos fallando si hacemos este insight. Ahora, si tenemos el trastorno, regularmente lo que hacemos es condenarnos a nosotros mismos diciendo que, o sea, no entendiendo qué está mal en nosotros porque pensamos que tenemos la razón. Es decir, los demás están mal, yo soy el que estoy bien, la forma de pensar mía es la que importa y realmente es la única realidad que existe. Asumimos que somos los dueños de la realidad cuando tenemos este tipo de trastornos, ¿ok? Lolimar nos dice que se aprovecha de las personas más débiles y las engaña. Rosa Cortés nos dice que a los narcisistas les molesta el brillo de sus parejas. Todo el mundo lo ama porque son muy chéveres, pero en casa son tan diferentes. Tiene el 75% de cierto ese comentario, ya te voy a explicar por qué, ¿ok? Perdón. Por aquí nos dicen: caras vemos, problemas mentales no sabemos. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Por qué? Porque al final todos tenemos dificultades en nuestra salud mental. Y aunque muchas veces tengamos la sonrisa de oreja a oreja o la mejor actitud o entender que esta persona es chévere y no sé qué cosa, pero no sabemos cuál es el mundo interno de cada quien. ¿Ok? Por acá nos preguntan qué pasa cuando una mujer atrae tanto a otras, a hombres, con ese mismo patrón narcisista. ¿Qué pasa con la mujer? Ok, perfecto, ya te voy a explicar directamente qué es eso y qué puede ser lo que está pasando. Para seguir con la misma tónica de entender cuáles son los patrones de este tipo de personalidad, me gustaría hablar con ustedes ya de lo que es conductas comunes, ¿ok? O comportamientos sociales comunes del trastorno de la personalidad, para luego entrar en esa materia de las relaciones, de cómo se manejan ese tipo de debilidades hacia las relaciones, ¿ok? Los comportamientos regularmente son el monopolizar las conversaciones, es decir, dominan las discusiones, desvían el tema de conversación para que sea lo que va acorde a su pensamiento o a sus intereses. Exaltan sus logros, bien sean reales o irreales. Eso es algo que tenemos que entender siempre. Están exaltando o dirigiendo la conversación hacia eso. Tienden a dar consejos no solicitados o a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Se posicionan o se ponen como que son expertos en todas las áreas. No, pero en el espacio pasa tal cosa, entonces sí, porque yo sé de las estrellas y entonces esto hace esto y esto y esto. O hay un ruidito en el carro y se comienza a hablar de, oye, ¿qué será? Pero yo sé más porque sí, yo tuve un carro, entonces yo lo vi y ese era tal problema porque seguro es esto. O sea, ellos saben y son expertos en todo. Esto no significa que sea la única característica, pero sí es una de las más preponderantes y que se pueden observar. También rechazan mucho la crítica. Y no es solo rechazarla, sino que tiende a causar la rabia narcisista. ¿Por qué? Porque simplemente me bajan del pedestal en el que yo creo que estoy.
montados, reaccionan con una ira intensa, desprecian a los demás o las humillan para poder sentirse nuevamente delante de los demás. Es decir, que si me heriste o me dijiste algo que no me gusta, así sea razonable y tenga razón, ese rechazo a la crítica tiende a generar una reacción desproporcionada, ¿ok? Tienden a usar mucho la desvalorización de los demás, la devaluación de los demás. Si ven a alguien que pueda tener alguna característica común un poco mejor que ellos, tienden a hablar mal de esas personas o buscar que ellos mismos crean que están equivocados. Tratar de hacer ver o mantener su superioridad sobre los demás, así como criticar y ridiculizar, bien sea a la pareja o a los grupos sociales o a quien sea, simplemente para mantenerse dentro del espectro narcisista. Es decir, yo soy el más importante. ¿Por qué? Porque recordemos que esta persona exige un trato preferencial. ¿Qué es un trato preferencial? Ser ellos los primeros, ser ellos los atendidos de inmediato, saltarte filas o turnos porque tú tienes un privilegio, venderse o hacerse ver como que tengo más derechos, y cuando no sucede se enfadan mucho, ¿ok? Creen que las reglas sociales regularmente no aplican a ellos, y esto es algo muy común que vemos en las relaciones con estas personas. En cuanto a la falta de empatía, regularmente tienen una falta de escucha genuina. Pueden escucharte, pero realmente no te están escuchando. Están entendiendo todo desde su propio punto de vista o comparando directamente con las experiencias que vivieron ellos, o muestran poco interés en los sentimientos, emociones, problemas o éxitos de los demás. ¿Okay? Si la conversación se dirige hacia ellos, perfecto, pero si la conversación se está dirigiendo o enfocando en una persona en específica o en una situación en específica que no atañe a ellos, tienden a generar esa falta de escucha. No, pareciera que escuchan, pero realmente no están escuchando para entender, sino única y exclusivamente para mantener dentro de esos parámetros de la importancia y de lo adecuado según ellos, ¿ok? También tienden a la instrumentalización de las emociones, de las relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Utilizar a los demás como fichas de cambio o como escalones para poder surgir. No ven a las personas por lo que valen, sino como objetos o extensiones de sí mismos. ¿Qué pasa? Estas personas, sus amigos, sus allegados, sirven es para satisfacer sus necesidades, no personas que sean dignas del cariño de mi persona o que valgan lo mismo que yo, sino que tienden a generar este tipo de patrones. A veces utilizan a las demás personas para mejorar su estatus o asociarse con personas exitosas, es decir, brillar por los demás, es decir, brillar con brillo ajeno, así. No sé si me entienden. Bueno, esa es una de las principales conductas que también se presentan y que es importante identificar regularmente. Y por supuesto la manipulación, perdón, utilizan regularmente la culpa para señalar a los demás, que los demás se sientan culpables, responsables, hacer que los demás duden de su propia valía o de la propia realidad, el hacer entender que tú eres malo por tal cosa y que se valide solo su espacio y su forma de pensar y no la de los demás. Esa manipulación puede ser agresiva o pasivo-agresiva. Hay una distinción muy importante. Hay tanto hombres como mujeres. ¿Okay? Y en la actualidad se identifican muchos hombres, pero se nos olvida identificar a las mujeres. ¿Cuál es la diferencia? El hombre tiende a ser más agresivo, activo, más agresivo en su forma de hablar, en su forma de reaccionar, en su forma de enfrentar las cosas más frontalmente. En las mujeres tiende a ser más pasivo-agresiva, tiende a meterse por debajito, son esas personas que lloran para manipular, son esas personas que hoy son una cosa y mañana son otra para poder ingresar a círculos de poder. O sea, son personas que tienden a manejar sus situaciones narcisistas, pero de una forma más sutil.
así que no se note tanto. ¿Por qué? Porque es importante para ellos el cómo me perciben los demás. La proyección es muy, muy importante porque le preocupa mucho su imagen, de cómo lo ven los demás, de qué es lo que piensan de ellos, y tienden a también hasta proyectar a veces mucha envidia. ¿Qué pasa? En las relaciones íntimas, este tipo de personas tienden a comenzar con una idealización del ser amado en ese momento, o sea, es lo mejor, es espectacular, no sé qué cosa tal, y después viene abruptamente una devaluación. Es decir, ya una vez que la persona está enganchada, el narcisista comienza a encontrarte defectos, a criticarte, a devaluarte, a ponerte como menos. Te dice que te ama y está enganchado contigo, pero realmente comienza a decir como que, o empiezan a verse las cosas de las críticas constantes, pero no son críticas normales, son críticas más humillantes y desvalorizantes que una discusión que puedes tener de pareja de forma normal, ¿ok? Y por último, tienden a desecharte o descartarte. Si la pareja se cansa, si se vuelve un inútil o se vuelve una amenaza, o tiende a amenazar con irse, entonces la desecha de forma cruel y rápida. ¿Para qué? Para que haya un arrepentimiento y un dolor en esa persona. Y no notas en ningún momento el remordimiento por el dolor causado o por la situación. Este tipo de personas lamentablemente no lo hacen porque tienen esa intención y son malos. Lamentablemente este trastorno nos lleva a pensar así y tendemos a tener dificultades en todas las áreas, ¿ok? Por aquí Ibis Molina, conectada de Puerto Ordaz. Un saludo, Ibis, Dios te bendiga. Daphnes nos dice, soy un tema bastante importante e interesante para lograr definir una personalidad narcisista. Wow, entonces podemos entender que todos tenemos un toque de narcisismo en algún momento dado. Quizá no un toque de narcisismo como tal, pero sí conductas, ¿ok? Entendamos que es muy distinto un trastorno narcisista a conductas. Hay patrones de conductas que nos llevan a trabajar de cierta manera. Y siempre van a haber situaciones de vida que nos llevan a trabajar de distinta manera. Por ejemplo, si tú eres una persona, Dios te guarde, pero con depresión, pero resulta que igual te tienes dos muchachos y te toca salir a la calle a guapear y a resolver todo lo que tienes que resolver. Muchas veces te va a tocar ponerte la máscara de narcisista, en donde no me importa nada, tengo que luchar por lo que necesito, así te hiera a ti mismo, pero muchas veces tenemos que hacerlo. Entonces hay conductas y patrones de conducta que nos pueden llevar a este tipo de cosas. Bien sea porque hay otra afección emocional o porque hay una situación que nos está abrumando. Pero en la realidad, cuando estás en tu vida, haces tu insight, sabes que puede ser que estés haciendo bien o que estés haciendo mal, o que estás utilizando ciertas herramientas para poder mejorar tu situación. A veces es válido, a veces es una herramienta mal utilizada, pero eso no define a las personas como narcisistas, sino que son las herramientas que ha conseguido hasta ahora. ¿Okay? Por aquí nos dice Lolimar. Son personas enfermas, te hace creer que tiene una amistad contigo, el cual te engaña con palabras. Sí, por eso se llama trastorno. No queremos decirle enfermo, porque de verdad que es una palabra bastante fuerte, pero sí es un trastorno de la salud mental, un trastorno psiquiátrico, como existen muchos, en los que son muy funcionales, pero tienen este tipo de dificultades de falta de empatía. Y sí, pueden hacerte creer que son sus amigos y te pueden utilizar de forma material, pero posteriormente te das cuenta de cuáles son las situaciones. Un ejemplo perfecto de ellos es Jennifer López. Oye, no sé, no conozco a Jennifer López. Cuando la conozca, muy poco probable esté pendiente de su narcisismo. Ok. Elenil, saludos. O sea, una cosa es tener comportamientos narcisistas y otro sufrir enteramente el trastorno, exactamente. Una cosa es tener comportamientos y conductas narcisistas, a veces son aprendidos, a veces son recursos que hemos necesitado para salir adelante, a veces simplemente son personas que están luchando con su baja autoestima o con su depresión.
pero la diferenciación está en el proceso empático y en el cómo están realizando las cosas y cómo tienen, si tienen la capacidad del insight de ver las situaciones malas que están, que están causando o las dificultades que le causan a los demás, ¿ok? Lolimar nos dice, son personas con rasgos de personalidad, actúa de diferentes maneras hacia los demás. Sí, bueno, los rasgos de personalidad son las bases de los trastornos de personalidad y tenemos que entender que no siempre es así. Ahora, si cumple con todos los criterios, que no es tan fácil de verlo, podemos entender que esta persona tiene un trastorno de personalidad y que se le hace muy difícil salir de ello. No es algo que ellos desean, no es que yo soy malo por naturaleza o porque yo quiero ser así, es que simplemente su mente está configurada de esa manera. Y es importante poder prestarle el apoyo necesario. Gracias por explicarme y orientarme. Estamos acá para eso. Estamos justamente para poder aprender y dar de la mejor forma posible y en las palabras que entendamos cuáles son las situaciones de salud mental que pueden estarnos afectando a nosotros o a algún allegado. ¿Ok? Por aquí nos dice, ¿se cura el narcisismo? Se trata, no se cura. Hasta ahora no hemos conseguido una cura, pero sí hay formas de tratarlo, hay formas de manejar las cosas de mejor manera. Las personas tienen con terapia, bien sea farmacológica y psicoterapia, pueden tener un funcionamiento muchísimo mejor y ajustado a la realidad. No significa que no van a tener este tipo de comportamientos, sino que va a mejorar, va a disminuirse, pueden regular también ciertos tipos de conductas para no hacer daño a los demás. Un saludo a José desde España. Joy, Dios te bendiga, Dios me los bendiga. Un abrazo por estar pendientes de la transmisión y espero que en esta nueva etapa de su vida les vaya excelente. ¿Ok? Por aquí José Armando se ríe, Dios me lo bendiga, se cura el narcisismo, no creo. Eh, ¿Será que un día reconoce su condición? Sí, sí puede reconocerlo. Sí puede reconocerlo. Cuando trabajamos con este tipo de pacientes, lo primero que trabajamos es justamente después de que se es identificado el que haya aceptación e identificación de las características, de entender cuándo estamos actuando de manera correcta e incorrecta, de cuáles son los rasgos en los que estoy haciendo daño a los demás y me estoy haciendo daño a mí mismo. Hay una serie de actividades que hacemos para poder mejorar este tipo de situaciones, ¿ok? Por favor, no comiencen a diagnosticar a todos los que están a su alrededor, porque una de las cosas que pasan con nosotros, los seres humanos, es que comenzamos a identificar a los demás con los problemas que nosotros creemos que nos atañen, ¿ok? Qué bueno que les haya gustado la canción, me parece una canción excelente. Sin embargo, también es una canción que nos habla sobre algo que nos dijeron por acá, lo estoy buscando. Eh, Antes de Jennifer López, sí. Para lograr definir, podemos entender que todos tenemos, sí, ya va, ya va. Lo que pasa, ¿qué pasa cuando una mujer o una persona atrae tanto a otras a ese mismo patrón? ¿Qué pasa con esto? Regularmente la- las personas con características narcisistas parecen un polo muy distinto, un polo opuesto a las personas dependientes. Las personas que son dependientes atraen a los narcisistas y los narcisistas atraen a los dependientes. Es algo, o sea, común, muy común. Y entonces se ven este tipo de relaciones donde hay una persona que tiende a ser de grandiosidad, de todo este tipo de cosas, y comienza a hacer mermar el autoestima de la otra persona, comienza a hacerla ver como que no vale o como que no tiene un significado real, o, ¿sabes? Comienza a hacerle daño de una o de otra manera, bajar su autoestima y de esta manera se generan grandes conflictos emocionales, desgaste emocional, problemas de depresión, etcétera. ¿Por qué pasa eso? Obviamente el narcisista tiene la tendencia a buscar el control sobre el ambiente y sobre los demás, bien sea de forma pasiva, agresiva o de forma activa,
Y las personas dependientes tienden a buscar, digamos, alguien que los represente, alguien fuerte en quien confiar, alguien que no los deje, alguien que esté allí para ellos y que les demuestre que los quieren. ¿Ok? Porque toda persona dependiente está buscando es ser aceptado y ser querido. ¿Ok? Entonces, esos dos polos opuestos se atraen, se atraen. Entonces, al atraerse, por supuesto, si no has mejorado tu personalidad dependiente, lo que vas a hacer es seguir atrayendo al mismo patrón y eso hace que recaiga una y otra vez. Entonces, ¿por qué me los busco iguales? No, no es que te lo busques iguales, es que no has sanado tu herida interna, no has mejorado en tus necesidades específicas y por eso sigues haciendo el contacto con esta persona. ¿Qué es lo importante en este tipo de cosas? Es simplemente entender cómo podemos trabajarlo. Así que bueno, ahorita primero vamos a hacer un breve, digamos, una breve comparación entre lo que es un trastorno narcisista y dificultades emocionales que pueden a veces hacernos, digamos, actuar de esa manera, ¿ok? Por ejemplo, en la visión de sí mismo, cuando es una persona narcisista, se ven a sí mismos como superiores, ¿cierto? Como si fuesen especiales, perfectos, grandiosos. Pero el que tiene un problema emocional se ve a sí mismo como inadecuado, inferiores o con problemas. Ahora, como les dije antes, esto muchas veces se traduce en, si tengo que seguir adelante y tengo que ser fuerte, porque a todos nos enseñan que tenemos que ser fuertes, entonces ¿qué hago? Me pongo mi máscara, me pongo mi traje de superhéroe y salgo a la calle aparentando que soy, me voy a comer el mundo, soy el dueño de todo, yo tengo la razón, yo soy bravo, yo soy esto, yo soy aquello y tiende a confundirse con esa conducta narcisista, pero esta persona lo que está es realmente con una depresión enorme, que se siente inadecuado, que tiene baja autoestima y por la dinámica y aprendizaje que tiene que comportarse de esa manera, ¿ok? Eso pasa mucho con las relaciones de pareja también, a veces cuando no tenemos buena comunicación, hay una conducta en la que soy dominante porque necesito mantener el control de la relación para yo no sentirme amenazado, pero esto puede llevarte a ser a tener conductas narcisistas. Ojo, eso no significa que estamos exentos de tener un diagnóstico, pero cuando hay problemas emocionales reales podemos entender en muchas ocasiones que estas conductas sean por este tipo de cosas, ¿ok? En la búsqueda de validación, la diferencia es, si podemos ver, es que la persona con dificultades emocionales tiende a buscar apoyo emocional, consuelo, sentirse seguro. Allí podemos ver esa pequeña diferencia cuando la persona con trastorno narcisista lo que busca es admiración. Y si bien es cierto, como dije antes, todos buscamos ese pequeño pedazo de admiración, que mi pareja, oye, esté orgullosa de mí, que me acompaña a mis actividades porque se siente bien conmigo, o, no, o sea, a nadie le gusta que tu pareja piense que eres un tonto o que no sirves para algo, ¿sabes? Entonces, obviamente, todos buscamos ese pequeño grado de admiración. Ahora, si eso es en lo que se basa directamente la búsqueda de validación de las personas, obviamente estamos ante una falta de empatía, por lo que genera un rasgo más en el narcisismo, ¿ok? Perdón. Por supuesto, hablando ya de la empatía, también en los trastornos emocionales, como les dije, muchas veces nos tenemos que poner una máscara. Ojo, me da culpa, yo me pongo esa máscara muchísimas veces cuando no todo en la vida nos sale bien o no todo el tiempo estamos bien. Y muchas veces nos toca ser fuertes. ¿Por qué? Porque imagínense que yo me ponga a llorar con los pacientes. No creo que sea una buena solución a sus problemas o que esté trabajando de la forma correcta. Y tampoco podemos agarrar y decir, ah, bueno, no voy a trabajar durante un mes porque me siento mal. Eso es mentira, eso no va a pasar ni por tu situación económica ni tampoco por la condición de los pacientes, porque lo que pueden hacer es empeorar. Entonces nosotros nos ponemos, como decimos, el traje de superhéroe y nuestras emociones no son válidas. Entonces generamos empatía para los demás, pero muchas veces no tenemos empatía para nosotros. La empatía en una persona con dificultades emocionales o dificultades
como de autoestima o problemas ansiosos, regularmente es normal. Sí, a veces puede ser hasta exagerada, puede ser muy empático con el resto de las personas, puedes ponerte mucho en el zapato de los demás o por lo menos saber cómo puedo hacer sentir mal a los demás con mis actitudes. Ahora, el narcisista marcadamente deficiente su proceso de empatía, o sea, realmente es casi inexistente. Puedo llegar a sentir desdén, o sea, como desprecio, como manejar la explotación como si realmente tuviese razón, o sea, ¿sabes? El proceso narcisista es, perdón, más allá de hacer daño por deseo, es hacer daño por no comprensión y por una prácticamente incapacidad de observarlo, ¿ok? Y hay algo que es muy importante para entender. La respuesta a la crítica en la depresión, la ansiedad o las dificultades emocionales tiende a verse con mucha culpa, con tristeza, se retraen a muchas veces estas personas, les genera angustia. Si estas personas aprendieron a vivir en un mundo conflictivo donde tenían que defenderse constantemente, pueden llegar a defenderse hasta de forma agresiva. Ahora, se vale mucho de esa autoevaluación, quizá de esa autoagresión, de lo que estoy sintiendo mal, de lo que no estoy logrando, de lo que estoy fallando. Eso puede generarse ante un proceso depresivo, un proceso ansioso, especialmente si es mixto, ¿ok? Es decir, si tiene ansiedad y depresión juntas. Ahora, en el narcisista, la mera crítica ya da rabia, una rabia extrema, una rabia inaceptable. Por ejemplo, mira, te estás preocupando mucho por lo que piensan los demás de ti y te da una rabia terrible porque es que yo no estoy pendiente de eso, yo estoy pendiente de lo mío, a mí no me importa lo que piensan los demás y te grita y te dice, ¿sabes? O por ejemplo, mira, no estás haciendo bien esto, no estás tomándome en cuenta a mí, es que siempre hay que tomarte en cuenta a ti, nunca me vas a tomar en cuenta a mí, yo soy el que siempre hace esto y esto y esto y esto y esto y esto, entonces tú quieres que te tome en cuenta, o sea, hay muchas formas de reaccionar, pero regularmente es hacia el contraataque. Estamos a la defensiva y culpando a los demás, culpando al otro. Y nunca llega ese proceso de introspección. ¿Eh? Perdón, discúlpenme un poquito, pero estas lluvias no me han caído muy bien. En el trastorno de personalidad hay un patrón inflexible, o sea, el pensamiento no es flexible, yo tengo la razón, yo estoy donde tengo que estar, yo soy el que soy, ¿sabes? Yo no hay un poquito menos. Tiende a generar deterioro constante en sus relaciones sociales, en sus relaciones laborales, ¿ok? El funcionamiento de esta persona puede verse afectado por esto en las distintas áreas y sus problemas emocionales son arraigados debido a esto. Ahora, los problemas emocionales como la depresión, la ansiedad o el trastorno mixto pueden, eh, digamos, verse pero por etapas o por pequeños tipos de conducta o en áreas específicas, es decir, no en todo momento me comporto de esa manera, sino cuando tengo que ponerme la máscara para poder ser fuerte ante los demás, ¿ok? Esa diferencia es muy importante observarla porque muchas veces creemos que las personas actúan porque tienen un trastorno narcisista cuando realmente es una persona que está sufriendo y no ha conseguido la forma de ser entendida, comprendida y cómo con quién apoyarse de forma correcta. Recordemos que cuando tenemos trastornos emocionales muchas veces desconfiamos también de los demás y muchas veces de nosotros mismos, por lo que nos es difícil entender cómo recibir ayuda y a veces hasta cómo solicitarla. ¿Ok? Leo un poquito por aquí, nos dice Rosa, tal persona era un narcisista gracioso, siempre me despreciaba mis talentos, con una sonrisa buscaba resaltar mis defectos o algo que hiciera malo y engancharse que solo él lo hacía mejor o que si lo hubiese hecho hubiese quedado mejor. Pero delante de mis hijas era una persona normal, el hombre más bello del mundo. Y en el entorno del amigo era el mejor amigo. Si yo quería que hiciera algo, solo le pedía delante de algún amigo.
Yo busqué ayuda porque era muy difícil salir de ese círculo tóxico y reconocer que esa alegría y esa maravilla de persona solo me hacía daño. Es cierto, estos son patrones muy comunes porque la crítica externa es muy importante, es decir, no quiero que mis amigos vean lo que realmente pasa. Mi, mi, mi imagen ante los demás debe ser muy resguardada, pero en la intimidad pueden llegar a ser este tipo de situaciones, ¿ok? Por aquí nos dice Lolimar, esa condición afecta todas las áreas de su vida, incluyendo en muchos casos el trabajo, la familia y las relaciones íntimas hacia su pareja. Exactamente, esa es la diferencia que se da cuando una persona se pone una máscara ante eventos específicos y cuando una persona tiene un trastorno. Cuando una persona tiene un trastorno, incide directamente en todas las áreas de su vida, no en el área específica que necesitas, digamos, hacer que se vea mejor, sino que en todas las áreas de tu vida te va a traer problemas porque ya es tu personalidad como tal, ¿ok? Me pasaste la película de mi ex. Disculpa, no fue mi intención, pero bueno, está bien, qué bueno que puedas identificar, pero como te dije, la idea no es ir diagnosticando a terceros, sino ver en nosotros mismos cuando a veces nos estemos equivocando, y así a la vez podemos hacer el ejercicio de la empatía y del insight, ¿ok? Pues aquí nos dicen, Elenil, lo importante es que ya es un ex y abandonaste ese patrón. Perfecto, me parece excelente. Lo importante es ya en poder sentirte bien contigo mismo, saber que esto es una experiencia y que de esto tienes que aprender y no continuar con los mismos patrones y poder salir de ellos. Las personas narcisistas no quieren de verdad, solo quieren como el patrón control les hace feliz. Mira, las personas narcisistas también tienen emociones. No significa que estas personas no tienen sentimientos, que no quieren de verdad. Obviamente quieren. El problema está en que su pensamiento no les deja ver cuáles son sus errores. Y en esos errores tienden a llevarse a la gente por el medio. No significa que no te quiero y que únicamente te estoy utilizando como un objeto. No, te puedo querer realmente, pero mi forma de pensar y de comportarme me lleva directamente a ello. No es algo que, como dije anteriormente, yo soy malo porque decidí ser malo y comencé a hacerle daño a la gente. No, no, no. Hay muchas situaciones de vida que nos han llevado a este tipo de patrones y estos patrones son inflexibles y aunque pueden mejorar con la ayuda apropiada, es necesario darse cuenta. Muchas personas caen en el narcisismo por simplemente tener durante su infancia que defenderse del mundo entero, ¿sabes? O sea, todo el mundo se metió con ellos, todo el mundo hizo esto, todo el mundo le hizo aquello, terminó teniendo una necesidad de defensa constante y ante cualquier situación prefieren hacerse ver grandes que simplemente aceptar que hay debilidades. ¿Por qué? Porque cuando exhibían una debilidad, cuando eran niños, terminaban siendo atacados por ahí y por supuesto les hacía daño, ¿ok? También puede darse porque ahí tienen padres narcisistas y aprendieron ese tipo de conducta y sin darse cuenta llegaron al trastorno. O a lo mejor tienen el patrón de conducta, pero no han llegado al trastorno, sin embargo todavía no saben que ese patrón de conducta es inadecuado. O a lo mejor sí, pero no saben cómo cambiarlo. O sea, hay muchas variables sobre esto. Por eso les digo, no diagnostiquemos de una vez que tú eres un narcisista. No, no, tenemos que ver mucho. Aparte, aprovechando el comentario acá del ex, los hombres regularmente somos vistos como que somos narcisistas, como que si hacemos algo somos narcisistas, como que si tuvimos problemas somos narcisistas. Entiendan algo, el hombre socialmente nosotros tenemos que demostrar fortaleza, no solo ante otros hombres, sino ante todos. Ejemplo, a una mujer no le gusta, por ejemplo, un hombre llorón. Y perdón, porque no conozco a todas las mujeres, pero en el patrón de conducta es así. Entonces, imagínate que es una persona que está muy triste y tiene ganas de llorar. ¿Qué tiene que hacer? Ponerse su máscara, poner cara de bravo y seguir adelante. Si un hombre tiene problemas, es muy difícil que vaya por allí contándoselo a los amigos y diciéndole, mira, pero es que me pasa esto. Puede ser que sí, porque ha cambiado mucho la interacción social últimamente, pero
básicamente nosotros no hacemos eso. Nosotros regularmente nos dedicamos a hablar de otras cosas, a distraernos, a tratar de que la gente no se entere de nuestras vidas y tratar de resolver las cosas de la mejor manera según nuestra perspectiva. Entonces muchas veces nos hacen ver como que somos narcisistas, pero no, realmente lo que tenemos es una actitud defensiva ante lo que estamos viendo como un mundo que nos lleva, oye, bueno, si vivimos acá, que nos lleva locos directamente. Otra forma es cuando existen los problemas y los procesos de estrés muy altos, obviamente va también a estar a la defensiva y ahí es cuando comienza también una irritabilidad mayor, un proceso de control mayor, la búsqueda de que tú hagas las cosas también como para apoyar o ayudar, porque a veces no me siento suficiente o porque no tengo las fuerzas y tengo que sacar las fuerzas de donde no las tengo, lo que me genera a mí una irritabilidad constante. ¿Ok? Entonces, no es que todos los hombres que le dicen narcisistas son narcisistas. Muchas veces es simplemente nos estamos defendiendo. No es que una mujer que manipule excesivamente también es narcisista. No, es que a veces es la única herramienta que tiene. Ahora, cuando llegamos a un patrón que no es común y que constantemente se maneja de esa forma en la mayoría de los ámbitos, allí es donde vemos lo que es un trastorno narcisista de personalidad y para poder diagnosticarlo tenemos que ser bastante incisivos en su forma de vida y en su incapacidad de hacer insight y de tener empatía por los demás. Rosa nos dice, amén, mi mejor apoyo fue la parte espiritual, pegarme a Dios y su guía fue mi fortaleza. Y sí, como les digo yo siempre, Dios es primero, siempre busquen la bendición de Dios y entiendan que Él es quien nos va a ayudar a salir de todos los conflictos que tengamos, bien sea de pareja, de trabajo, de familia. A veces simplemente aceptando podemos lograrlo. Por aquí nos dice, el mentiroso compulsivo es narcisista. ¿Cómo logra un hombre el equilibrio entre esa fortaleza que debe mostrar y no caer en el narcisismo? Mira, el hombre mentiroso compulsivo no precisamente tiene que ser narcisista. Hay otros trastornos que tienen que ver con esta necesidad. También existe las personas con una muy baja autoestima, pueden llegar a ser mentirosos compulsivos. Hay otros que también se generan ahí. Bueno, hay distintos tipos de dificultades que te pueden llevar a la mentira, ¿ok? Sin embargo, puede también ser un narcisista, una persona mentirosa, pero su mentira regularmente lo que hace es más que todo agrandar situaciones que ha vivido y que las exagera. ¿Qué pasa? Tiende a ser el que no soy mentiroso, te estoy diciendo una verdad, pero una verdad muy exagerada, ¿ok? Por aquí nos dice Isis González, muchos creen que el narcisista es siempre de buen aspecto o bello, pero no es así, según los especialistas. El anterior jefe de gobierno se dice que era un resentido social y por ende fue narcisista en potencia, tenía un comportamiento delante de las personas en público y detrás de la pared de su casa era algo diferente, demostrando según hechos, su esposa sufrió los embates. Bueno, no tiene que ver realmente con ningún tipo de aspecto físico, ni siquiera que se vista bien o se vista mal. Es un proceso conductual constante. Cuando hablamos del narcisismo, no es que es la persona más bonita, sino que se cree la más importante, como que tiene la razón en todo, como que todo debe ser a su manera. Si bien el ejemplo que utilizas puede ajustarse de cierta manera, ahí hay otros componentes mucho más fuertes, mucho más incidentes, ya el proceso de la psicopatía mucho mayor y eso por supuesto genera unas dificultades muy grandes. ¿Qué pasa? Este trastorno de personalidad es muy cercano a los trastornos psicopáticos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la psicopatía lo que más influye es la falta de empatía hacia los demás, el no entender o no importar lo que sienten los demás, ¿ok? Tanto la psicopatía como la sociopatía, esa es la característica predominante en el trastorno narcisista de la personalidad, no es tan alta como en estos trastornos, ¿ok? Por aquí nos dice, sarna con gusto no mortifica. Bueno, sí, es verdad. Hay gente que, como dije anteriormente, las personas muchas veces son pasivas o son dependientes y se atraen directamente con este tipo de personas o de características.
Juliet Palacio nos dice buenas tardes, saludos, un gusto saludarte a ti también. Quisiera saber cómo es posible hacerle ver a alguien que tiene conductas similares a la del trastorno narcisista que busque ayuda. Es un poquito complicado, ¿ok? Sí, vamos a entender que es un poquito complicado, que muchas veces esta persona puede darse cuenta, como hay veces que no, y simplemente te va a refutar de que él es quien tiene la razón o esto es por tal cosa, siempre va a tener una justificación. Ahora, que es importante entender que no lo debes intentar cambiar. Si tú intentas cambiar a estas personas, lo que vas a conseguir es que haya una respuesta de rechazo absoluto, ¿ok? A esto, gracias a esta pregunta, porque voy a comenzar a hablar sobre las recomendaciones para convivir con este tipo de personas, ¿ok? Justamente nos dice Juliet que si podremos darle algunos tips para tener un ambiente laboral sano con una conducta así. Ya vamos a iniciar justamente eso. Y las relaciones con este tipo de trastornos siempre se van a entender como relaciones difíciles, ¿ok? Por ende, es necesario ser tú inteligente emocionalmente. ¿Por qué? Porque si no, te vas a agotar, tus emociones se agotan. Si tú quieres cambiar a esa persona, no vas a tener el resultado, por lo que te vas a frustrar, ¿ok? Entonces es necesario hacer que cambien los estilos de interacciones, como por ejemplo lo más importante, no digamos lo más importante, pero sí el primer paso. Vamos a decir el primer paso, que sería establecer límites claros. ¿Cuáles son los límites que tú defines y cuáles son los límites que deben ser firmes? ¿Ok? No te puedo decir cuáles porque obviamente es tu vida personal o tu vida laboral en este caso, pero sí tienes que definirlos y mantenerlos. No es que, ay, bueno, como es fin de semana lo dejé pasar, o bueno, por una vez no pasa. No, no, los límites tienes que marcarlos, tienes que hacer entender que hasta acá es el límite sobre el trato que tú vas a aceptar, sobre lo que vas a hacer, pero por eso tienes que ser coherente, porque ellos van a tratar de menospreciarlos o de ignorarlos y tú tienes que mantenerte fuerte en este tipo de límites, ¿ok? No ser ambigua con los límites, sino al contrario, ser muy clara y persistente, ¿ok? Trata de no cambiar a estas personas porque eso no está en tu bien, en tus manos. Tú no puedes cambiar a este tipo de personas. Es muy difícil que eso pase. Si para nosotros los psicólogos que tenemos patrones específicos de tratamiento para poder mejorarlos también se nos hace difícil. Imagínate para una persona que simplemente está tratando de hacer que ese ser razone. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo que debes hacer es entender que son patrones profundamente arraigados y ser tú inteligente a nivel cognitivo y emocional. Comprender de que si eres tú quien se engancha, quien va a sufrir eres tú. Esa persona tiene todas las de ganar porque, bien sea por su falta de empatía o por su rabia narcisista, puede causar algún daño emocional en ti bastante fuerte, ¿ok? También evita confrontarlo. Si la confrontación directa puede descontrolar, ¿ok? Puede hacer que la crítica genere esa rabia narcisista de la que hemos hablado y bueno, puede generar un daño que regularmente los daños son más que todo con palabras, pero hacen mucho daño esas palabras. Buscan puntos débiles o manipular situaciones para poderte hacer daño, ¿ok? Así que debe evitar el confrontamiento. Eh, perdón. Enfócate en el comportamiento y no la intención, ¿ok? Si eres un buen o mal compañero, concéntrate en el impacto de la situación específica que está haciendo. No es que eres bueno o eres malo, no, no, no. En el comportamiento directo. Ah, pero es que yo lo hice para... Ah, pero resultó inadecuado. Cuando te tengas que enfocar no es hacia las intenciones porque se va a desvanecer tu manejo de la situación y concéntrate cuando tengas que confrontar o señalar algo que sea directamente el comportamiento. Y eso es más fácil de asumir para este tipo de personas que sus intenciones de hacer daño. Es más fácil asumir de que, bueno, me pude haber equivocado. A lo mejor me equivoqué.
y eso puede generar un pequeño cambio en no manejar esas cosas. Por ejemplo, oye, te puse el límite de que tenías que, por ejemplo, no puedes tocar el carro, no te voy a prestar el carro. Y, bueno, pero ajá, ¿en qué quedamos? En que no te iba a prestar el carro, extralimitaste el límite, ahora no te lo puedo prestar más nunca. Entonces puede entender que se comportó como no debía. Ahora, es que mi intención era ir a la farmacia a comprarte a ti unas medicinas, es lo que te van a decir. Ajá, pero está bien, pero el límite era este. Igual hay una reprimenda. Se va a molestar, pero va a haber un menor grado de ira, ¿ok? Rehusar la culpa. Eh, el narcisista siempre trata de echarte la culpa o de hacerte ver a ti como el malo o como que tú eres el equivocado. ¿Qué vas a hacer? Rehúsala. No, yo no soy culpable, eso no es cierto, yo no tengo esa forma de hacer las cosas. O va a tratar de que te dé vergüenza o de minimizarte. Entender que esa es una intención que, si bien es cierto, no es que la persona, como dije, es malo per se, pero su forma de actuar cerebralmente es ese tipo de pensamientos. Entonces tú lo que tienes es que tratar de no engancharte con eso porque te va a hacer daño, ¿ok? Te sugiero generar una red de apoyo, ya que veo, bien sea, vamos a hablar claro, bien sea en el entorno familiar, en el entorno social o en el entorno laboral, existe la posibilidad de hacer una red de apoyo para poder conversar sobre esto sin llegar al punto de juzgar o de maltratar a esa persona, ¿ok? Y si es posible, considera la distancia, considera alejarte si es necesario, si te está haciendo mucho daño emocionalmente, considera también alejarte, que sería menor desgaste, ¿ok? Bueno, y llegando a la última parte de este programa, gracias a la señorita Juliet por aceptar las recomendaciones que hemos dado. El Lenin nos dice: las personas narcisistas no entienden de límites, viven saltando justamente estas situaciones de control personal porque no son capaces de respetarlo, así que la convivencia, si se logra, es muy baja o nula. Justamente por su falta de empatía, no importa lo que sienten o piensan los demás de sus actitudes. Sí pueden respetar límites, el detalle está en que siempre van a tratar de violarlos, y tú debes ser completamente firme y siempre mantenerlo allí. Y ellos poco a poco van a bajar la intensidad y se van a moldar a ese tipo de conductas, ¿ok? Es importante entender eso. Nuestros límites personales los mantenemos nosotros, y aunque otras personas puedan violarlos o tratar de hacerlo, tú tienes que mantenerte firme para poder arraigarlos completamente y evitar que haya un mal mayor, ¿ok? Un mal mayor, perdón. Dejé a mi esposo por narcisista, mentiroso, compulsivo. Siempre que me quiso hacer ver culpable de sus fallas hasta que reaccioné. Son personas que disfrutan el dolor ajeno y todo lo hacen con premeditación. Mira, hay que ver si de verdad era un trastorno narcisista de la personalidad. Es posible que exista una dificultad mayor o, mira, hasta psicopatía, etcétera. Pero, es decir, hay que ver bien cómo es el caso. No te puedo dar la manito arriba, pero bueno, gracias a Dios diste el paso. Si te estaba haciendo daño esa relación, es bueno dar el paso y poder generar esa distancia para evitar ser dañada de otra manera. Excelente programa, cargado de gran aprendizaje. Muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos y de mantenerse presente con nosotros. Recuerden que esto es Entre Mentes a través de lo que hay online. Bajo la dirección de José Armando estaba en los controles Edgardo Almado de Cordero, el equipo de producción a cargo de Josana Productions y quien les habla, Edward Gurley. Nuestro patrocinante es América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. Para el programa que viene, el programa de la semana que viene, trabajaremos directamente sobre nuestra inteligencia emocional, cómo manejar nuestras emociones, cómo aprender a manejar nuestras emociones, a administrarlas mejor y no dejar que nuestras emociones nos administren a nosotros. Los esperamos el próximo lunes de 1:30 a 3 de la tarde para conversar abiertamente de nuestra inteligencia emocional y cómo mejorarla cada día. Un besote, Dios me los bendiga siempre. Recuerden, estamos aquí para aprender juntos y no olviden comunicarse a través del chat interactivo.
Nos vemos la semana que viene. Dios me los bendiga siempre. Un abrazo. Cualquier cosa, aquí estaremos. Hasta luego.